Mindset llega a usted gracias a la colaboración, donaciones, ofrendas y diezmos de los socios del reino. Me llama poderosamente la atención ahora en estos días que se vino el eclipse solar, el del 8 de abril. Me llama mucho la atención cuando reviso las redes sociales y veo a un grupo de personas burlándose. Ciertamente, a veces hay razón de burlarse, ¿no? Ciertamente los evangélicos, como quien dice, se ponen para que les den. Porque muchas veces el evangélico, con todo respeto, en su ignorancia teológica o en su ignorancia espiritual, muchas veces abre puertas para que el que no conoce la palabra de Dios se burle de la fe, o se burle de las interpretaciones bíblicas, o se burle de las interpretaciones escatológicas, o sea, proféticas, porque a veces el evangélico sí es fanático, sí, no podemos tapar el sol con un dedo, y muchas veces las opiniones son más sanguíneas, coléricas. No estoy hablando de los temperamentos, sino de esa reacción que aburre, que es cansona, y el evangélico es así. Muchos, no todo, no todo, muchos, pero muchos son así. Entonces, cuando los evangélicos opinan, vuelvo y digo con mucho respeto, en su ignorancia espiritual, en las redes sociales acerca de eventos como los eclipses y todos estos eventos cósmicos o que se están dando en la tierra, lo que hacen es como ponerse para que la gente que no conoce a Dios se burle de ellos. Sin embargo, también veo muchas personas al otro lado de la acera, los que se burlan, gente preparada, con títulos académicos, algunos con posición social, que también, pues con todo respeto, son unos ignorantes espirituales. Y entonces tenemos ahí una balanza entre el ignorante religioso y el ignorante no creyente, que también se burla y que señala y que dicen, y bueno, entonces ¿qué? No pasó nada, ¿qué pasó con las profecías? Pura papaya, no van para ningún lado. Y entonces ¿qué? Nos esperamos para otro eclipse. Y entonces ¿qué? Nos esperamos que en la nube venga el Mesías. Y bueno, todas esas burlas. Igual me acuerdo que la Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 7 que muchos se burlaban de Noé, porque Noé les decía que vendría una crisis, le llamaba un diluvio. Y la gente del tiempo de Noé, los eruditos, los inteligentes, los fanáticos, se burlaron del viejo. Vieron a un Noé construyendo un arca, un tebá. Recuerde que la palabra arca en la Biblia está mal traducida, es tebá, que significa refugio,
para tiempo de crisis. Vieron a Noé construyendo un refugio, algo que parecía un barco. Era típico, en aquellos años nunca había llovido. En realidad pues era bastante complejo esto de estar construyendo un barco cuando nunca había llovido. Y se burlaban de él. Hasta que, dijo Juan Gabriel, hasta que te conocí. Hasta que vino lo que tenía que venir. Y ahí se acabaron las risas de los tontos. Y se acabaron las risas de los intelectuales y de los que decían tener mucho conocimiento, porque ciertamente hay evangélicos que tal vez no saben expresar o explicar la palabra, pero querido y querida, el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y hay cosas que están por venir y hay otras que ya están sucediendo, que parece ser que algunos no las están observando. Cuando hablamos de las señales en el cielo, de las que acaban de pasar y nos ponemos y nos sentamos y estudiamos objetivamente, sin fanatismo, sin religiosidad, sin esa intención que muchas veces el cristiano evangélico tiene de conocer una verdad para tomar esa verdad y golpear al que no la conoce, al que ellos llaman el mundano. Ciertamente hay una verdad. Cuando vemos las señales en los cielos, cuando las estudiamos, tenemos que darnos cuenta que el mapa estelar, no estoy hablando de astrología, estoy hablando de astronomía espiritual. Los mapas estelares han jugado toda la vida un papel preponderante en la historia de la humanidad. O no sé si usted lo olvidó, que cuando el Mesías, cuando Jesús nació, y si no le favorece como Mesías, bueno, cuando el gran rabino nació, Jesús, el Hijo de Dios, él nació en Belén de Jerusalén, y a 3,000 kilómetros de donde él estaba, la Biblia le llama unos reyes de Oriente, los originales le llaman unos sadik, que sadik en hebreo significa justos, unos sabios, los sabios de Oriente. ¿Cómo los sabios de Oriente se dieron cuenta de que nacería un Mesías? Se dieron cuenta porque lo dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Ellos llegaron a donde nació Jesús y dijeron: porque su estrella hemos visto en los cielos. Anote: porque su estrella hemos visto en los cielos. Quiere decir que los benditos sabios de Babilonia, a 3,000 kilómetros de Jerusalén, Irán, Irak actualmente, se dieron cuenta, este es el punto importante de la clase de hoy, se dieron cuenta que algo iba a pasar porque lograron leerlo en las estrellas. Se dieron cuenta que algo iba a pasar. Anote, número 2. No porque las estrellas provocaron lo que iba a pasar, sino porque las estrellas les anunciaron. Aquí viene una pequeña fisura. No es por el eclipse, no es porque el cometa esté en nuestra ventana estelar, no es porque la luna se oscurezca o se ponga rojo como la sangre, no es. Los astros, que es un tema aparte, sí tienen una repercusión colateral en las energías del ser humano. No por nada la luna afecta a las mareas, y no por nada la luna afecta a los ciclos de la menstruación de la mujer y otras cosas más. Las emociones, los sentimientos. Si me está escuchando algún psicólogo, algún sociólogo, alguien que trabaje con las emociones, con la mente de la gente, sabe que estoy diciendo la verdad, que los movimientos de la luna afectan las emociones, los sentimientos de las personas. Somos lunáticos. La Tierra está conectada con la luna, lo querramos aceptar o no, pero la creación está interconectada una con otra. Y es bien interesante el tema porque, vuelvo y reitero, veo a algunas personas burlándose. No, pero no pasó nada. ¿Y qué? Otro eclipsito más. ¿Y qué? Que se vengan las otras 4 lunitas de sangre. Es que el detalle, mi querido amigo y mi querida amiga, es que no es los astros. La estrella
de Belén les anunció a los sabios de Babilonia que algo iba a pasar. Por lo tanto, cada vez que hay ciertas confabulaciones de estrellas, de planetas, de astros y de eventos en los cielos, son anuncios, como si usted y yo fuésemos conduciendo por una calle, nos topamos un rótulo que dice neblina más adelante. El rótulo no tiene poder. El rótulo solo nos indica que viene una zona de neblina. Cuando entramos en la zona de neblina, usted puede pasar por el rótulo que le advierte que hay neblina, cagado de risa. Pero cuando está en la zona de neblina se va a dar cuenta que el rótulo que pasó hace 1 kilómetro o 2 kilómetros atrás tenía razón. El problema con los eventos estelares no es que ellos tengan un poder para alterar la historia. El punto es que son señales. Génesis capítulo 1, versículo 14 dice: y puso Dios el sol, la luna y las estrellas para que marcaran el día de la noche, para que marcaran los tiempos y para que marcaran las estaciones. O sea, y puso Dios en el cielo al sol, la luna y las estrellas para que sirvan como señales. Es que eso es lo que dice la Biblia, para que sirvan como señales. No dice para que sirvan como protagonistas, dice como señales de que cuando el sol, la luna y las estrellas conspiran en algún evento estelar, significa no que van a provocar algo, tema colateral del que podemos hablar cuando usted guste, de las afectaciones energéticas en la Tierra con los movimientos estelares. Eso no es el tema. El tema es que en asuntos de profecía, cuando el sol, la luna y las estrellas se confabulan en eventos estelares, no es que ellos van a provocar el evento, es que nos están anunciando algo que está por venir. Y entonces los libros espirituales, los libros proféticos, nos dicen que cuando el evento tiene que ver que la luna, que el eclipse es lunar, significa que van a venir eventos en la tierra que van a afectar a la nación de Israel. Pero cuando los eclipses son solares, los eventos que están por venir van a afectar al resto de la humanidad, aparte de Israel, sino que las demás naciones. El detalle, queridos, es que si usted es cristiano, evangélico o católico, el detalle es que si estos eventos que están por venir afectan a la humanidad, colateralmente lo van a afectar a usted. Porque si usted no es judío de nacimiento, en otras palabras, usted está bajo la marca del sol. Y todo lo que le suceda al sol es una señal de que vienen acontecimientos y eventos que van a afectar a la humanidad. Entonces, querido amigo, querida amiga, la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Hace aproximadamente 2000 años, Jesús, en el Monte de los Olivos, sentado con sus discípulos, le dijo que vendría un tiempo cuando llegara el tiempo del fin de la humanidad, acontecimientos tendrían que suceder. ¿Cuál final, Palomo? No se lo puedo decir porque no lo tenemos claro, pero sí la Biblia nos dice que nos dirigimos hacia un final. De hecho, si usted busca en su computadora el gran reset, o sea, el gran recomienzo, los científicos, los políticos, los millonarios de este mundo, las grandes élites, saben que en el 2033 algo va a pasar a nivel mundial. Nos dirigimos hacia allá. Ellos se están preparando hacia eso. Mas, sin embargo, mucho cristiano y mucho amigo no cristiano pasa burlándose de cosas que parece que no van a suceder nunca. Jesús dijo que cuando llegáramos a esos tiempos habrían guerras más que en otros tiempos. Y querido, no sé si usted se está haciendo el maje o
o no le interesa lo que pasa en el mundo, pero hay guerras en Europa, hay guerras en Oriente, hay guerras en Afganistán, hay guerras en África. O sea, lo que Jesús dijo hace 2000 años se está cumpliendo. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Detalles que parece ser, uno diría, no, pero eso no puede ser verdad. Como en los días de Noé, la gente prefiere burlarse que crecer en conocimiento y en verdad. El profeta Zacarías, hace más de 3000 años, profetizó: verá Ascalón y temerá, Gaza también se dolerá en gran manera. Asimismo, Ecrón, porque su esperanza será confundida y perecerá el gobierno de Gaza. Qué interesante. Zacarías capítulo 9, versículo 5. Ahí el profeta está hablando de la guerra que actualmente está sucediendo en Oriente entre Israel y Gaza. Y usted me dice, Palomo, pero ¿qué importancia tiene eso? Es que se veía venir. No es que se veía venir. Lo que pasa es que cuando Zacarías, en el capítulo 9, verso 5, escribe del sufrimiento de Gaza, cuando Zacarías en el capítulo 9, verso 5, está profetizando del asedio que tendría Gaza, sería asediada por Israel, Gaza. El detalle es que en esta época de Zacarías 9, el pueblo de Gaza no existía, porque Gaza existió desde que Israel se establece como nación, y entonces se hace una división de territorios y nace Gaza. ¿Cómo sabía el profeta Zacarías? ¿Cómo sabía el profeta Zacarías que existiría una región llamada Gaza? ¿Cómo sabía el profeta Zacarías que sería asediada? ¿Cómo sabía el profeta Zacarías que el gobierno de Gaza caería? Estaba en la Biblia, pero quizás nunca lo vimos, por andarnos burlando, o el evangélico por andar tirando y andar peleando contra el católico y contra el mundo y contra la vida, y el otro allá por falta de información anda burlándose en redes sociales. Todo, absolutamente lo que está pasando estaba profetizado. El punto al que quiero llegar ahorita en este taller es que las señales en los cielos nos anuncian eventos que están por venir. Y así como hace 2000 años Jesús anunció guerras, así como hace 2000 años Juan, el apóstol Juan, anunció en Apocalipsis capítulo 6, verso 6, tiempo de epidemias, tiempo de hambrunas, tiempo de guerra. Juan profetiza en Apocalipsis 6 las grandes quiebras mundiales de los años 28, 29, 30, lo que pasó en aquellos tiempos. Juan profetiza la caída del dólar, Juan profetiza la caída del euro, Juan profetiza la caída de todos los regímenes financieros del mundo. Ya está profetizado hace 2000 años. Zacarías profetiza hace casi 3000 años la caída de Gaza, la guerra contra Gaza, el asedio contra Gaza. Todo estaba en la Biblia, pero nosotros tomamos una posición muy simplista. Y la posición para unos es estudiar para atacar a otros, y la posición de otros es burlarse de los que no saben lo que están contando. Lo que quiero decirle con esto, mi querido amigo y mi querida amiga, es que cuando hay señales en los cielos, ojo, presta atención, porque no se trata de un problema de las estrellas, no se trata de un problema del sol, de la luna, no se trata de un problema de esto de lo que le estoy hablando. Se trata de que son señales de que algo viene, y que eso que viene, ojo, aquí es donde se le dobla el rabo al chancho, que eso que viene no es bueno. Quiere decir que 2024 tendremos el acrecentamiento de malas noticias, que las guerras que están pasando no van a terminar como pensamos, que esto se va a poner color de hormiga. Y cuando esto se ponga color de hormiga, cuando allá en Europa Rusia termine de golpear a Ucrania, cuando allá en Europa Rusia termine de tomar el control del gas que se le vende al europeo y los agarre por el pescuezo y le suba los precios, cuando Europa y todo lo que representa la parte norte del planeta tenga que comprarle las reservas de gas que están en Israel, cuando todo eso comience a suceder, el petróleo va a cambiar de precio, el gas va a cambiar de precio, y todo lo que se produce en Europa, y todo lo que se produce en la China, y todo lo que se produce en Tailandia, y todo lo que se produce en estos países que producen toda la producción del mundo, al aumentar el gas, al aumentar el petróleo, inmediatamente aumentarán los precios de las cosas. Y cuando se enferman allá arriba, hay repercusiones aquí abajo. Y esto quiere decir, querido, que estamos a pocos meses o a pocos años de que la situación mundial empeore.
Y es aquí, habiéndole presentado este marco introductorio, donde quiero tomarme unos pequeños minutos, solamente unos pequeños minutos, para decirle por qué. ¿Por qué qué, Palomo? ¿Por qué usted y yo deberíamos estar viviendo bajo el favor de Dios? Porque lo que ha de venir vendrá. Se burle usted del rótulo de la neblina, ¿se acuerdan? Que se lo dije. Usted puede pasar cagado de risa a la par del rótulo de la neblina. Lo único que le están avisando es que viene la neblina. Pero cuando la neblina venga y usted no haya preparado su auto, no haya preparado su vida, la neblina le va a afectar en la conducción. Estos eventos que están pasando en el cielo, el cometa Diablo entrando en nuestra atmósfera o en nuestra órbita estelar, cometas confabulados con eclipses de luna, ventanas proféticas que se abren en abril, no son otra cosa más, querido y querida, que señales en los cielos de que algo, no por los astros, algo está por suceder. Y la profecía se ha cumplido una y otra vez. Se burle usted o no se burle, se asuste usted o no se asuste, se prepare usted o no se prepare, el diluvio llegó. Porque el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. En los próximos minutos quiero hablarles acerca del favor de Dios. Porque lo que viene es necesario que usted y yo, ojo, atención, y lo voy a aclarar en estos minutos que estamos por seguir en el taller, que no voy a durar mucho, lo voy a tirar así muy rapidito. Le voy a aclarar la diferencia entre el favor y la gracia. Porque veo que hay mucho cristiano evangélico que no sabe distinguir entre el favor y la gracia. Ah, no, todos tenemos el favor de Dios y yo estoy bajo su gracia. No sabemos distinguir qué es el favor, no sabemos distinguir qué es la gracia. Porque ponga atención que no estoy diciendo que tenemos que estar bajo la gracia de Dios. Ya lo voy a explicar. Dije, vienen días donde necesitamos estar bajo el favor de Dios. Y eso es lo que le voy a explicar en unos momentos. Escucho toda la vida, he sido cristiano evangélico desde los 7 años. Mi mamá me llevó a la iglesia evangélica y ahí me quedé, mi asignación, mi destino, todo se quedó ahí. Y toda la vida escuché o he escuchado a los cristianos decir favor, gracia, son dos términos que están mucho en la boca de los cristianos. No sé el católico porque no conozco mucho esa parte ahí de la comunidad, si se habla mucho del favor y la gracia, pero sí en los evangélicos se habla mucho del favor y la gracia. Con el pasar de los años fui madurando, fui estudiando la palabra, fui teniendo la bendición de Dios de poderme reunir con algunos rabinos judíos y con la escuela judía y además, y pude llegar a la conclusión bíblica, ojo, conclusión bíblica, no lo que yo creo, conclusión bíblica, que el favor y la gracia no son la misma cosa y que funcionan diferente. Le dije, comenzando el programa, que es tiempo de estar bajo el favor de Dios. Y voy a utilizar un par de versos bíblicos, pero quiero que comprenda algo rápido. A ver, la gracia de Dios tiene que ver con la misericordia de Dios. La gracia de Dios tiene que ver con la bondad de Dios, tiene que ver con el perdón. La gracia tiene que ver con el amor inmerecido que todos tenemos. Ya se lo voy a explicar a la luz de la palabra. Y el favor de Dios tiene que ver con tener o con poseer. El favor de Dios es que Dios nos pone sus recursos, nos mueve los recursos de la tierra, nos mueve los recursos del cielo y nos da una protección sobrenatural y están a nuestro lado. Favor tiene que ver con recursos sobrenaturales y tiene que ver con protección sobrenatural. Misericordia tiene que ver con el amor, con el perdón, con ese Dios benevolente, con ese Dios
como dice la Biblia, tardo para la ira, ese Dios que va despacio, ese Dios que nos ve pecando o cometiendo malos hábitos y tiene la misericordia, que es gracia, no es favor, tiene la misericordia de aguantarnos, de soportarnos un día más, un pecado más, una noche más. Yo sé que estoy en adulterio, estoy viviendo en unión libre, pero la gracia de Dios, la misericordia de Dios, correcto, la gracia, la misericordia de Dios es la que te mantiene ahí tranquilo, comiendo, viviendo, que no pasa nada. Es la gracia y la misericordia. Pero el favor no tiene que ver con eso. El favor tiene que ver con recursos. El favor tiene que ver con oportunidades. El favor tiene que ver con protección. Todo eso sobrenatural. Recursos sobrenaturales, oportunidades sobrenaturales, protección sobrenaturales. Y es muy importante esto, chamacos y hermanos y hermanas y gente que nos está oyendo, porque hay que aprender a distinguir entre el favor y la gracia. Por eso, el 90% de los cristianos no tienen el favor de Dios. Atención, la gracia de Dios está con todos. La gracia de Dios está con todos. Por eso la Biblia dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Por la gracia no hemos sido consumidos. Pero la Biblia dice, y Faraón vio que todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba, porque dice los escritos originales, porque el favor de Dios estaba con él. No dice que la gracia estaba con él, dice que el favor estaba con él. La gracia está sobre todos. La gracia es el Dios que nos ama, el Dios que nos perdona. La gracia es lo que provoca la cruz del Calvario, pero el favor no está con todos. El 90% de los cristianos no tienen el favor de Dios. Ya le voy a explicar por qué o cómo ganar el favor de Dios, porque aquí es donde estamos enredados. Todos piensan que por comerse unos chicharrones el fin de semana, que por tener ahí la platica para comprarse un cortecito, un whisky, unas birritas, un vinito y tener ahí 3, 4 cositas, estoy bajo el favor de Dios. Eso es la gracia, eso es Dios dejándote, mandándote, como dice la Biblia, Dios alimenta a los pajarillos del campo, Dios le da vestido a las aves a las flores del campo. Dios tiene misericordia con el justo, con el injusto, con el pobre, con el rico. Misericordia. Pero favor tiene que ver con recursos sobrenatural, con oportunidades sobrenaturales, con protección sobrenatural. Por eso es que usted ve que en la iglesia o en los evangélicos, no sé si se lo ha preguntado, qué raro que yo hago negocios y a mí no me funcionan. Y viene aquel y hace negocios y todo lo que hace le va bien. ¿Por qué? Si todos estamos bajo la misma gracia, a todos nos debería ir bien. Y aquí es donde te tienes que dar cuenta que aunque todos estamos bajo la misma gracia, no todos están bajo el mismo favor. Escuche lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 8. Porque por gracia sois salvos. No dice porque por el favor de Dios sois salvos. Dice porque por gracia sois salvos. Pero Génesis 48, 49 dice, y todo lo que José hacía material era prosperado. Todos sus negocios eran prosperados. Todos sus negocios eran protegidos. Todas las puertas, todas las oportunidades se le daban a José, porque el favor de Dios estaba con él. No dice porque la gracia estaba con él. Dice Efesios 2:8, fuimos salvos por gracia. Pero dice el libro de Génesis que somos bendecidos, prosperados, aumentados, protegidos sobrenaturalmente por el favor de Dios. Claramente la Biblia nos está haciendo una división entre el favor y la gracia. Que a usted no le dé la gana entender que una cosa es favor y que otra cosa es gracia. No, es que yo opino. ¿Y usted cree que al cielo le importa lo que usted opina? Está escrito en la Biblia. Una cosa es el favor y otra cosa es la gracia. Fuimos y somos salvos por gracia, pero fuimos y somos bendecidos, protegidos, aumentados por el favor de Dios en nuestra vida. En la parábola de los talentos
talentos, la parábola de los talentos en el Nuevo Testamento no tiene que ver con los talentos de las habilidades ay, es que Dios me dio el talento de cantar. Sí, pero no es la parábola de los talentos. En la parábola de los talentos está hablando del nombre de la moneda que se entregaba en aquel tiempo. 1 talento, 2 talentos, 5 talentos. Es como decir la parábola de los dólares. No está hablando de los talentos intelectuales, no está hablando de los talentos de danzar, de bailar. La parábola de los talentos está hablando de dinero, está hablando de recursos. Y dice, el cielo, un hombre, el reino de los cielos es como un hombre que se va lejos. Está hablando del cielo. Dice, el cielo dio a uno 5 talentos, a otro dio 2 y a otro dio 1. A cada uno dio conforme a su capacidad. La palabra capacidad es kibolet. La palabra kibolet tiene que ver con el corazón. El corazón es lo que me conecta con el favor de Dios. Uno recibió 5 talentos, otro recibió 2, otro recibió 1. A uno le dio $500,000, a otro le dio $200,000, a otro le dio $1,000. A cada uno dio conforme a su capacidad. No repartió a todos conforme la gracia. El cielo reparte amor por gracia. El cielo reparte perdón por gracia. El cielo reparte un cierto tipo de protección por gracia. Pero la bendición, la protección sobrenatural y las oportunidades sobrenaturales es para gente que tiene el favor de Dios. A cada uno dio conforme a su capacidad. No dice que cada uno dio. O sea, si la bendición en la tierra se recibe por gracia, a todos les debió haber dado 5 talentos. Pero la Biblia dice, a uno dio 5, a otro dio 2, a otro dio 1, conforme al favor que cada uno tenía. Despierte, desengáñese. Vienen días donde usted, su casa, su negocio, su empresa, le sería bueno estar bajo el favor de Dios. Pero yo estoy bajo el favor de Dios, tranquilo. Posiblemente sí, posiblemente no. Yo no soy nadie para juzgar. Le digo a la luz de la palabra. A la luz de la palabra, no todos están bajo el favor de Dios. Cuando la Biblia dice, o las canciones dicen, que Dios no tiene favoritos. A ver, Palomo, ¿y qué me dice usted de eso que dice, de que Dios no tiene favoritos? ¿Y a dónde lo dice? En la Biblia. ¿A dónde? Ahí a dónde, que Dios no tiene favoritos. No, eso es una canción, que Dios no tiene favoritos. Pero Dios no tiene favoritos para salvar. Dios no tiene favoritos para perdonar. Pero Dios tiene favoritos para bendecir. El problema, querido amigo, es no ser nosotros, o ustedes, o ellos, parte de los que no son los favoritos de Dios. Cada uno eche para su saco. Yo no estoy ni estoy pensando en nadie, ni estoy juzgando a nadie, ni puedo decir si usted es su favorito o no, pero las evidencias lo dirán, porque cuando las crisis vengan, cuando las crisis vengan, los que están bajo la gracia serán salvos, sí, pero los que están bajo el favor no solamente serán salvos, sino que estarán sobre la crisis, porque la crisis no podrá tocar su casa, la crisis no podrá tocar sus finanzas, la crisis no podrá tocar a sus hijos, la crisis no podrá tocar sus negocios, la crisis no podrá afectar su estilo de vida. ¿Por qué, pastor? Porque ellos están bajo el favor de Dios, y lo que está bajo el favor de Dios, el infierno no lo puede tocar. Así que en este último segmento le voy a dar así rapidito 3 consejos que yo he visto a la luz de la palabra, 3 consejos que he con muchísima dificultad practicado en mi vida para ganarme el favor de Dios, y se los voy a presentar en este último segmento.
libro de Salmos, capítulo 5, versículo 12. Vamos a leer con cuidado. Salmo 5:12. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Como un escudo lo rodearás de tu favor. ¡Wow! Bendecirás al justo y como un escudo lo rodearás de tu favor. No dice que lo rodeará de gracia, dice que lo rodeará de favor. Ahora, aquí hay un detalle muy pequeño, pero muy fregado, porque aquí dice que bendecirá al justo con su favor. Y aquí es donde en la iglesia evangélica todos gritan, todos saltan, todos corren, todos proclaman, todos levantan la mano, a todos se les hincha la vena y gritan amén. Porque nos enseñaron que el justo éramos todos. Y a la luz de la palabra, no todos son justos. Hay unos que son salvos y hay otros que son salvos y son justos. La palabra justo en hebreo es sadik, no voy a entrar en detalles. Pero me llama la atención porque dice que el justo será bendecido con el favor de Dios. Ahora, ¿quién es un justo? Ok, veamos el libro de Romanos capítulo 8, versículo 22. Estamos hablando de Abraham. Romanos 8 está hablando de Abraham. Cuando se habla de Abraham en Romanos 8, 22, Abraham, ponme atención, no existía el pueblo de Israel. No existía la ley, no existían los judíos, no existían las tablas de Moisés. En otras palabras, Abraham era un hombre como usted y como yo. Era una mujer, un hombre normal, como una mujer normal, como un hombre normal. Abraham no estaba bajo la ley, no existía la ley, no habían judíos, no había nación de Israel. Era Abraham. Y la Biblia dice en Romanos 8:22, por lo cual también su fe, pon atención, su fe le fue contada por justicia. En otras palabras, Abraham es el primer hombre al que la Biblia llama justo. Y fue justo por la fe. Déjeme desmenuzarle un poquito esto, porque la fe que los cristianos tienen es una fe nada más de los que creen, pero la fe tiene niveles. La Biblia dice que en una ocasión los discípulos de Jesús no pudieron echar fuera un demonio que tenía un niño y no pudo. Cuando Jesús vino, Jesús le habló al demonio, el demonio se fue, y cuando llegaron a un lugar aparte, ellos le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe. La Biblia habla de por lo menos 3 niveles de fe, 3 medidas de fe. Y estas medidas de fe tienen que ver con las medidas que te vuelven un justo o solamente una persona salva. El nivel número 1 de la medida de fe es de los que creen. Yo creo, porque de tal manera amó Dios al mundo que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Somos salvos por creer, nivel 1. Ese es el nivel 1, creí. Muy bien, pero hay otros 2 niveles. Abraham fue llamado justo no solo porque creyó, atención, sino también, anótelo, porque aquí vienen los niveles que te vuelven justo, y cuando te vuelves justo, te vuelves un hombre y una mujer que está bajo el favor de Dios. Abraham fue un hombre que no solamente creyó, sino que cuando creyó, obedeció. Porque cuando Dios le pidió a su hijo, Abraham, por la fe, obedeció. Por lo tanto, querido y querida, si usted me dice a mí que usted tiene fe, pero no es obediente, yo le creo. Yo creo que usted tiene fe, pero el nivel de fe que usted tiene es el primero, el nivel de creer. Abraham creyó y obedeció. Y aquí le dije, por eso le decía, 3 herramientas que encontré en la Biblia, no me las inventé yo, y le estoy hablando del primer justo, que no le estoy hablando de Víctor Palomo, le estoy hablando del que la Biblia llama justo a Abraham. La Biblia llama justo a Abraham. Y la Biblia dice que el favor de Dios estaba sobre Abraham. Y Abraham se vuelve justo porque obedeció. Esta es la parte interesante. La persona que está bajo justicia es una persona que obedece. Anótelo así bien grandote, bien grandote. ¿Qué anoto bien grandote, Palomo? Con dificultad. Póngale obedece, bien grandote, con dificultad. Porque si hay algo duro
es obedecer lo que Dios le pide. Por eso le dije, en los últimos años, con mucha guerra y con mucha dificultad, he practicado estos principios. A mí me cuesta obedecer. A mí me cuesta cuando Dios me pide algo. Pero dice la Biblia que cuando tú obedeces, aunque te esté costando, pero tú obedeces, dice Abraham, por lo cual su fe le fue contada por justicia. O sea, cuando Dios le pide a Isaac y Abraham va, Abraham no va muerto de risa. Abraham va con un conflicto en su corazón. Abraham va diciendo, pero ¿será que lo tengo que ofrendar? ¿Pero será que lo tengo que ofrecer? ¿Pero será que lo tengo que llevar, Señor? Pero es que pero Señor, es que no tengo ganas. Pero igual caminaba, porque aunque con dificultad iba, con dificultad obedecía. Y cuando tú obedeces con dificultad, pero obedeces, te estás transformando en un justo, no solamente en un creyente. Creyentes hay muchos. Yo creo en Jesús. Los demonios también creen. La pregunta es, ¿y los demonios obedecen a Jesús? Obedecen cuando usted les ordena, pero cuando les da la gana, viven como les da la gana. Entonces no se trata solo de ser un creyente, porque Abraham era un creyente, pero además era un creyente obediente. En las iglesias hay muchos creyentes, pero hay muy pocos creyentes obedientes. Y el creyente obediente es un creyente que se gana el favor de Dios. ¿Ya lo está entendiendo? El creyente obediente se gana el favor de Dios. ¿Con dificultad? Pues sí, hay unos que les cuesta más que obedecer a otros. Pero no importa si usted obedece con dificultad, no importa si obedece, pero obedece. No importa si obedece triste, pero obedece. No importa si obedece con ganas o sin ganas, pero obedece. Y esa obediencia le es contada por justicia. Número 1. Número 2, lo que hizo de Abraham un hombre justo que estaba bajo el favor de Dios es que Abraham vivió dejando atrás lo que tenía que dejar atrás. Abraham vivió soltando. Abraham vivió renunciando. Abraham tuvo que soltar, ponga atención, su casa. Abraham tuvo que soltar la zona de comodidad. Abraham tuvo que soltar su herencia. Abraham tuvo que soltar amistades. Abraham tuvo que soltar relaciones que no le hacían bien. Abraham tuvo que soltar hábitos o malos hábitos que no lo llevaban para ningún lugar. Cuando tú vives soltando, cuando tú vives renunciando, cuando tú vives dejando atrás, eso en hebreo se llama tikkun. Cuando vives corrigiendo los malos hábitos, cuando vives dejando atrás por amor a Jesús, por amor a Dios, tú estás viviendo el segundo principio de la justicia. Y cuando tú vives renunciando, cuando tú vives dejando atrás, cuando tú vives soltando lo que tienes que soltar, el cielo, dice la Biblia, aquella acción de obediencia, dice la Biblia, en el cielo le fue contada por justicia. Y el favor de Dios camina con los justos. El favor de Dios no camina con los creyentes. La gracia camina con los creyentes, pero el favor camina sobre los justos. Y dice que cuando Abraham dejó atrás, hay gente, escúcheme, hay gente que comenzará contigo, pero no terminará contigo. Abraham comenzó con Lot, pero caminado el tiempo, Dios le dice a Abraham, bien, perfecto. Tu relación con Lot fue muy buena, muy bonita, pero Dios le dice, sepárate de Lot. Qué fregado, ¿eh? Qué fregado cuando Dios nos dice, suelta algo que está pegado al pecho. Suelta algo que se pegó a mis emociones, a mis sentimientos, a mi manera de vivir. Suéltalo, entrégamelo. Entrégame ese estilo de vida. Entrégame esa relación. Puede ser una relación en pecado, puede ser una relación que no va para ningún lado. Entrégame ese mal hábito. Entrégame ese carácter. Entrégame esas amistades. Entrégame ese estilo de vida. De repente Dios te está pidiendo algo que no es pecado, pero te lo está pidiendo porque lejos de acercarte a Dios, te está alejando. Y Dios te lo va a pedir. Y ahí viene el principio número 1. ¿Obedezco o no obedezco? ¿Se da cuenta que no todos son justos? Porque justo es sadik y sadik es sabio. Y sabio es alguien que sabe reconocer la diferencia. Justo no es alguien que no peca. Justo es alguien que sabe reconocer la diferencia aunque le cueste su humanidad. Y cuando Dios nos pide algo y cuando obedecemos, aunque nos esté costando,
Dice Romanos 8, esas acciones de obediencia, esas acciones de renuncia, dice Romanos 8, le son contadas como justicia. Y al justo el favor de Dios, Salmo 5, lo bendecirá. Y por último quiero leer Ageo capítulo 1, verso 2, porque aquí vemos un pueblo que perdió el favor de Dios, no la gracia, el favor. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta, mi casa, está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, o sea, sobre vuestra vida. Siembran mucho y recogen poco. Trabajas mucho y recoges poco. Comes y no te sacias. Bebes y no quedas satisfecho. Te vistes y no te calientas. Y el que trabaja a jornal, recibe su jornal como si lo estuviese echando en un saco roto. En otras palabras, no le rinde la plata. No le sale un negocio bien. No pega nada. Termina el año con lo mismo que empezó. Con nada. Pelado. Sin un 5. Pulseándola. Viendo a ver qué hace. No hay favor. Perdieron el favor de Dios. ¿Y por qué perdieron el favor de Dios? Perdieron el favor de Dios porque Dios les dice, mi templo está abandonado. Mientras que mi templo está abandonado, ustedes construyen sus propias casas. En otras palabras, se olvidaron de mí. Ojo, se desconectaron de mí. Les comenzó a ir bien. Comenzaron a construir casas, comenzaron a comprar lotes, comenzaron a tener la platita para los chicharrones y para el asado y para las 4 birras y los tres vinitos que se toman el fin de semana. Y entonces la prosperidad, Ageo capítulo 1, los fue desconectando de las cosas de Dios. Anote, por favor, porque cuando nos desconectamos de las cosas de Dios, perdemos el favor de Dios. Y Dios le dice al pueblo, como les comenzó a ir bien, cuando a ustedes les comenzó a ir bien, Ageo capítulo 1, esto no es nuevo, Ageo capítulo 1, cuando les comenzó a ir bien, léalo, ustedes se comenzaron a alejar de mi templo, se comenzaron a alejar de mi propósito, se comenzaron a alejar de mis cosas, perdieron el favor de Dios cuando descuidaron la conexión con las cosas de Dios. Por eso, ¿qué significa cuidar el templo, Palomo? Bueno, en el libro de Corintios dice que nuestra vida es el templo del Espíritu Santo. Cuidar el templo, porque Dios les dice a ellos, cuando ustedes comenzaron a prosperar, cuando ustedes les comenzó a ir bien, cuando comenzaron a facturar un poquitico más de plata de lo normal, tal vez no eran millones, pero un poquitico más, ya les alcanzaba. Antes no les alcanzaba para pasear, antes no les alcanzaba para ir a todo incluido, antes no les alcanzaba para pasear fuera del país, antes no les alcanzaba para los chicharroncitos de fin de semana, para el corte y el asado el fin de semana. Ahora te alcanza. Ahora me alcanza para tener un potranquito, un caballito, una yeguita. Ahora me alcanza para tener una moto, para tener una lanchita, un jet ski. Y ahora que me alcanza para 3, 4 cositas, pulseado. Me alcanza para 3, 4 cositas, pulseado. Porque tengo el caballito, tengo la yeguita. Y ahora el caballito y la yeguita, que no tienen nada que ver con esto. El pobre caballo y la pobre yegua no tienen nada que ver con esto. Pero ahora que tengo el caballito y la yeguita, no volví a las cosas de Dios. Me desconecté. Y dice Dios, estás funcionando por gracia, pero no estás funcionando con mi favor. Pero me está yendo bien, pero yo veo que me está yendo bien. Eso es lo que tú crees que te está yendo bien. Te está yendo bien porque trabajas, porque tienes, porque haces, pero no estás bajo el favor de Dios. Y vienen días donde la crisis te va a demostrar que no estás bajo el favor de Dios. Porque ahora la moto que tengo, la lancha que tengo, ahora el jet ski que tengo, ahora 4 cositas que tengo, pulseadas, me han alejado de su templo. Por eso le dice el Señor al pueblo en Ageo, ustedes han perdido mi favor, no mi gracia. Ellos no han perdido la gracia, han perdido el favor, porque se alejaron de mis cosas. Por eso, un hombre o una mujer que mantiene el favor de Dios es un hombre o una mujer, ojo, que se mantiene congregándose en su iglesia. No dice si está bien, no dice si está mal, no dice si está contento, desmotivado. Dice que se mantiene congregándose a la iglesia, o sea, mantiene construyendo el templo. Un hombre y una mujer que se gana el favor de Dios. Hay 3 maneras de conectarse al templo. 1, asistiendo. 2, sirviendo a través de tus
Ahora sí, tus talentos, tus habilidades. Si cantas, súmate al ministerio de alabanza. Si eres bueno con niños, súmate con los niños. Si eres bueno con los hombres, ayuda con los hombres, con las mujeres. Pero hay 3 maneras de volverse a conectar al templo: congregándose, sirviendo, o sea, poniendo mano de obra. Y dice Lucas 8, pon atención, porque hay un grupo de hombres o de mujeres que se congregan en el templo, pero que de repente no tienen tiempo por sus negocios, por sus empresas, porque no tienen el talento, no cantan, no bailan, no recitan. Pero Lucas capítulo 8 dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades de las aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 iban con él. Algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos, entre ellas María, la que llamaban Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Temazo, Juana, la mujer de Chuza, que era la ama de llaves de Herodes, pedazo de mujer, y Susana, y otras mujeres que servían a la iglesia. Lucas 8, 1, 2 y 3. Mujeres que servían a la iglesia, no daban consejería, no alababan, no estaban en grupo de alabanza, no eran consejeras, no eran intercesoras, no eran directoras de líderes, no tenían grupos de conexión, pero servían a Jesús con su dinero. Lucas 8. No deje de congregarse. Pero si por alguna razón no tiene tiempo, no le gusta, no le da la gana, no tiene el talento para servir, entonces sirva a Dios con sus bienes. Es bíblico. No me tire piedras. Y cuando hacemos estas 3 cosas que te acabo de decir y que puedes repasar de nuevo el taller, dice la Biblia en Romanos 8, y la fe y lo que Abraham hizo por la fe. ¿Cómo? Lo que Abraham hizo por la fe. La fe que me vuelve justo es una fe que hace, no solo dice. Porque los cristianos de hoy tienen una fe que dice, pero que no hace. Abraham dijo, yo creo en Dios. Pero cuando Dios le pidió a su hijo, lo agarró con tristeza, con dolor, con dificultad, pero lo hizo. Abraham dijo, yo creo en Dios. Léalo, lo buscará más adelante. Pero entonces un día Dios le dijo, toma el prepucio de tu pene y córtalo, porque esa será la señal de la circuncisión entre tú y yo y toda tu generación. Abraham dijo, yo creo en Dios. ¿Y sabe qué hizo con el prepucio de su pene? Se lo cortó. Porque la fe que es contada por justicia no es la fe que cree, es la fe que hace. Y cuando tu fe se transforma en acciones, que le di 3 acciones de transformar tu fe en acciones, entonces dejas de ser un creyente y técnicamente, bíblicamente, te conviertes en un justo. Porque le acabo de demostrar en este taller que una cosa es ser un creyente y otra cosa es ser un creyente justo. Que el 90% de los evangélicos que están en iglesia son creyentes y que solo el 10% son creyentes justos. Y la Biblia dice en el libro de Salmo capítulo 5 que en los días venideros el favor de Dios, ¿qué era el favor de Dios, Palomo? Recursos sobrenaturales, oportunidades sobrenaturales y protección sobrenatural. Salmo capítulo 5 versículo 12 dice, y la bendición de Jehová estará sobre el justo. No dice sobre el creyente, dice sobre el justo. La justicia de Jehová, el favor de Jehová estará sobre el justo. Querido y querida, una cosa es favor, otra cosa es gracia, una cosa es ser un creyente y otra cosa es ser un creyente justo. Esto es muy difícil, Palomo. No es difícil. Es que hay que entenderlo, hay que aplicarlo y hay que vivirlo. ¿Por qué? Porque vienen días donde aunque estés bajo la gracia de Dios, no te va a alcanzar. Presta atención a estas palabras, porque hace 2000, 3000, 4000 años, la gente se burlaba por predicaciones como esta. ¿Hasta qué? Digo Juan Gabriel, hasta que te conocí. La gente se burló de Noé. ¿Hasta qué? Cayó el diluvio. La gente se burló de Jeremías, el profeta llorón. ¿Hasta qué? Babilonia los invadió. Y la gente se burlará de los hombres de Dios hasta que posiblemente se vuelvan a repetir las mismas historias que están escritas. Damas y caballeros, cielo y tierra pasarán, mas su palabra
no pasará.